Ferruccio Lamborghini es el artífice de una de las mayores marcas de automóviles de lujo del mundo. Lo que poca gente sabe de él es que fue prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando regresó a Italia, abrió un pequeño taller y convirtió material militar en tractores agrícolas. Los conocimientos de ingeniería de Ferruccio le ayudaron a construir algunos de los mejores tractores del mundo y más tarde uno de los mejores y más caros deportivos de lujo del mundo. Pero todo empezó cuando Enzo Ferrari le dijo que solo era un granjero. Pero antes de llegar a todo esto, remontémonos primero a un pequeño pueblo llamado Renazzo, en el norte de Italia, al año 1916. Los padres de Ferruccio se ganaban la vida cultivando uvas y criaron a su hijo entre sus viñedos. En aquella época, crecer en Italia era duro. Era un país marcado por la ruina financiera tras la guerra y asolado por la escasez de alimentos. Muchos de sus ciudadanos pasaban hambre, pero sus padres le enseñaron a ser optimista, a arremangarse y a tener la voluntad de elaborar productos de calidad. Ferruccio se tomó las lecciones muy en serio, pero no de la forma como sus padres esperaban o imaginaban. Le interesaba más arreglar sus tractores que aprender a dirigir la empresa. Ferruccio había aprendido la importancia del trabajo duro, pero también había descubierto su pasión como mecánico. La mecánica era una tecnología de punta y Ferruccio estaba mucho más interesado en los motores que en la antigua agricultura tradicional. No solo era decepcionante, sino que también se consideraba arriesgado desviarse del negocio familiar. No obstante, Ferruccio decidió perseguir su pasión y estudió mecánica en el Instituto Técnico Fratelli Italia. Cuando Ferruccio dejó la escuela, se enfrentó a una gran decisión. Por desgracia para su padre, Ferruccio nunca miró atrás después de graduarse. Comenzó un aprendizaje con un maestro herrero que le enseñó todos sus secretos de herrería y soldadura. Luego consiguió un trabajo como mecánico, pero eso no fue suficiente para impresionar a una gran fábrica de Bolonia a la que había echado el ojo. En aquella época, la fábrica se encargaba del mantenimiento de los vehículos del ejército italiano. Sin embargo, el testarudo y tenaz Ferruccio perseveró y acabó convenciendo al dueño para que le contratara. Cuando cumplió 18 años dejó la fábrica y regresó a Renazzo, su ciudad natal. Allí abrió un taller junto con su viejo amigo Marino Filippini. Solo años más tarde se dio cuenta de que ese era el primer paso para convertir su pasión en un imperio. Pero antes tuvo que librarse de las garras de sus perseguidores. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Ferruccio fue arrancado de su vida despreocupada. Fue reclutado por la Real Fuerza Aérea Italiana y destinado como mecánico a la guarnición de la isla de Rodas, en Grecia, para ayudar en el mantenimiento de los tractores y camiones diésel del ejército. Una guarnición es un término general para designar un lugar donde se aloja permanentemente una formación, una unidad, subunidad, oficina o instalación militar del ejército. Ferruccio no lo sabía entonces, pero esta experiencia de trabajo con vehículos y tractores militares le resultaría muy útil más tarde. 3 años más tarde, en 1943, Italia se rindió. Las tropas italianas fueron expulsadas de las carreteras y Alemania se hizo cargo de la guarnición. Ferruccio decidió quedarse y pidió permiso para abrir su propio taller. Pero 2 años después, cuando terminó la guerra en 1945, llegaron las fuerzas aliadas. Hicieron prisioneros a todos los miembros de la guarnición, incluido Ferruccio. Afortunadamente para él, los aliados le dejaron marchar. Después de ver las habilidades mecánicas de Ferruccio, los aliados simplemente le dejaron reparar sus vehículos durante 1 año. Solo 1 año después, en 1946, le permitieron abandonar el país y regresar a Italia. Y aquí es donde comienza la increíble historia de Lamborghini.
Capítulo 1. El magnate de los tractores. Cuando Ferruccio regresó a Italia, se encontró con un problema. Ya no tenía trabajo. Había pasado su tiempo en la carretera trabajando como mecánico, pero ahora sentía que quería hacer algo más. Y cuando volvió a Italia, vio que surgía un nuevo mercado. Se dio cuenta de que, tras la guerra, los agricultores pobres ya no podían permitirse comprar tractores. Además, el precio de la gasolina se había disparado debido a las prohibiciones de la posguerra. Como resultado, muchos agricultores ya no podían ni siquiera permitirse hacer funcionar sus tractores. Ferruccio vio todo esto a su alrededor y decidió que podía solucionar algunos de estos problemas. El gobierno italiano subastó vehículos militares para financiar su reconstrucción económica. Y Ferruccio aprovechó la oportunidad. Había trabajado en muchos vehículos durante muchos años, así que sabía exactamente lo que necesitaba y el precio que debía pagar. Consiguió comprar en una subasta un motor Morris británico barato que pudo modificar. El nuevo diseño de motor de Ferruccio utilizaba un atomizador de combustible. Esto significaba que seguían necesitando gasolina para arrancar, pero una vez en marcha, el motor cambiaba al combustible diésel mucho más barato. Fue una innovación increíble y una solución ingeniosa al problema de combustible de su país. Así nació el primer tractor Lamborghini. También utilizó un bastidor más pequeño para reducir aún más los costos, pero no tan rápido. Claro, Lamborghini había inventado el motor y construido un tractor muy bien hecho, pero el mercado ya estaba dominado por marcas de tractores muy establecidas. Por ejemplo, Fiat Trattori y Landini. No había mucho espacio para un recién llegado. Aunque Lamborghini tenía un gran diseño, los tractores tardaron mucho en llegar. Al principio, Ferruccio solo producía un tractor por semana, él solo. Pero sus tractores se vendían. Sus medidas de reducción de costos en función del combustible resultaron ser un argumento de venta muy eficaz. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que Ferruccio abriera su propia fábrica y contratara a algunos empleados para acelerar la producción de sus tractores. Sus vehículos tenían demanda, pero necesitaban más capital para poder competir con los grandes fabricantes de tractores. Así que su padre utilizó su granja como garantía para un préstamo. Ferruccio y su padre asumieron un gran riesgo. Ferruccio estaba entusiasmado con el potencial de su negocio, pero debido al préstamo que había pedido, ahora también sabía que su familia podía perder su granja si llegaba a fracasar. La buena noticia, sin embargo, era que el ingenio técnico de Ferruccio le había permitido introducirse con éxito en el mercado de los tractores. Y ya tenía otro as en la manga. Ferruccio había conseguido desarrollar su propio motor. Esto significaba que los tractores Lamborghini ya no tenían que depender de las modificaciones del motor británico. En su lugar, ahora podían desarrollar sus propios motores. Y el momento era realmente perfecto. El gobierno italiano anunció préstamos a los agricultores italianos que compraran maquinaria agrícola de fabricación italiana. Y como Ferruccio fabricaba ahora él mismo los motores, se cualificó a sí mismo y a sus máquinas para ello. Poco después se produjo un enorme aumento de la demanda de sus tractores. En ese momento, Lamborghini ya producía 200 tractores al año. Ferruccio estaba tan convencido de la calidad de sus tractores que organizó una competición anual de tiro de tractores en su ciudad natal. Se ataban 2 tractores y competían entre sí en una especie de tira y afloje para ver qué tractor rendía mejor. Los tractores Lamborghini siempre ganaban. En ese momento las cosas iban bien para Ferruccio. Al aumentar aún más la producción, su empresa iba camino a convertirse en la mayor fabricante de tractores de Italia. Como resultado, Ferruccio se convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Pero mientras todo esto ocurría, Ferruccio encontró tiempo para modificar un Fiat Topolino de su propiedad.
Le instaló un motor más grande, le quitó los asientos traseros y participó en una de las carreras más famosas de Italia. Ferruccio estaba encantado de que su coche compitiera contra algunos de los nombres más importantes, como Alfa Romeo, Ferrari y Maserati. Pero a mitad de camino hacia la pista de carreras ocurrió el desastre. Ferruccio estrelló su coche contra un restaurante en Turín. Esto marcó el final de la carrera de Ferruccio y cambió por completo el rumbo de su vida. El 97% de nuestros espectadores están con nosotros sin una suscripción. Con una suscripción gratuita y un me gusta nos ayudas a seguir creando este tipo de videos. Así que dale al botón de me gusta y dinos qué te ha parecido este video en los comentarios. Capítulo 2. El enfrentamiento con Ferrari. Aunque su carrera en las carreras había terminado, Ferruccio compró muchos coches. Por encima de todo, le encantaban los lujosos coches de gran turismo. En los años 50, los fabricantes italianos estaban a la vanguardia de la industria automovilística. Las marcas italianas parecían poseer una elegancia y una tradición que los fabricantes alemanes, británicos y estadounidenses nunca habían alcanzado. A lo largo del siglo XX, fabricantes como Alfa Romeo, Fiat, Maserati y Ferrari no dejaron de superar los límites de la ingeniería y la belleza. Ferruccio tuvo coches de todas estas marcas italianas, pero con cada coche que poseía siempre encontraba un problema que impedía que fueran perfectos a sus ojos. El Ferrari 250 GT fue el coche más lujoso que tuvo. Hoy, por cierto, está valorado en unos 6.3 a 8.6 millones de euros. Los Ferrari se consideraban la cúspide del éxito y eran codiciados por las celebridades y los súper ricos. Pero Ferruccio no estaba tan entusiasmado con su Ferrari. Incluso llegó a describir su 250 GT como demasiado ruidoso y demasiado tosco para ser un coche de carretera adecuado. A Ferruccio no solo le disgustaba el manejo de su Ferrari, sino también el hecho de que se averiara constantemente. Después de tener el embriague reparado varias veces, Ferruccio decidió llevar el coche a uno de los mecánicos que trabajaban en su fábrica. Cuando examinaron juntos el embriague, causante de todos estos problemas, ambos se quedaron de piedra. El embriague del Ferrari, el lujoso, potente e increíblemente caro Ferrari, era el mismo que el de los tractores Lamborghini. No le gustó esto a Ferruccio porque había pagado 10 euros por el embriague de su tractor, mientras que pagaba 1000 euros a Ferrari por la misma pieza. Ferruccio mejoró el embriague con algo más adecuado para un deportivo de lujo como era el Ferrari. Ese mismo día partió para enfrentarse en persona al creador de Ferrari, Enzo Ferrari. La visita no estuvo exenta de riesgos, ya que Enzo Ferrari era conocido por su mal genio y su falta de paciencia. Pero esto no disuadió a Ferruccio, que pensó que le estaba haciendo un favor a Ferrari al sugerirle una mejora para su coche. Pero Enzo no lo veía así en absoluto. De hecho, se dice que se enfadó tanto con Ferruccio y le dijo: el embriague no es el problema es que tú no sabes conducir un Ferrari y por eso tú estás rompiendo el embriague. Pero eso no fue todo, ya que se cree que Enzo también terminó diciendo: déjame a mí la construcción de coches y tú puedes seguir construyendo tus tractores, no eres más que un granjero. Ferruccio se ofendió. Había acudido a Enzo como mecánico y hombre de negocios en pie de igualdad, pero se sintió degradado e humillado. Ese día Ferruccio juró construir sus propios coches. Serían mejor que los de Ferrari. Incluso serían los mejores coches que el dinero pudiera comprar. Muchos pensaron que estaba loco, pero Ferruccio estaba seguro de sí mismo y así fundó Lamborghinis Automobili. Quería construir el coche perfecto. Capítulo 3. Un motor lleno de ladrillos. Lamborghini quería poner patas para arriba la industria de los deportivos de lujo. Para vengarse de Enzo Ferrari, Ferruccio fue un paso más allá. Contrató a 3 ex ingenieros de Ferrari y compró un gran terreno para construir una fábrica.
Con el equipo adecuado, Ferruccio apuntó al Salón del Automóvil de Turín dentro de 4 meses, donde anunciaría su llegada a la industria del automóvil. No era fácil diseñar un coche y un motor desde cero, pero con la experiencia de Ferruccio y la infraestructura ya existente en su fábrica de tractores, él y su equipo pudieron completar un prototipo para el Salón del Automóvil en solo 4 meses. Sin embargo, había un problema: el coche no tenía motor. Ferruccio se había peleado con uno de los miembros de su equipo por un desacuerdo sobre qué motor utilizar. Esto significaba que no estaban listos a tiempo para el Salón del Automóvil de 1963. Pero Ferruccio tuvo una idea y en su lugar llenó el compartimiento del motor con ladrillos, de modo que el auto estaba lo suficientemente bajo como para parecer que tenía un motor. El capó del coche permaneció cerrado durante toda la exposición y por suerte nadie quiso mirar bajo el capó. Pero incluso sin motor, el nuevo coche de Lamborghini llamó mucho la atención y después de la exposición el coche entró en producción. Este primer coche se llamó Lamborghini 350 GT. En el lanzamiento al mercado se vendieron 13 unidades. Es cierto que no parece mucho, pero en la categoría de supercoches en la que operan estas marcas, 13 ventas está bastante bien para un recién llegado. En los 2 años siguientes se produjeron y vendieron 120 vehículos, lo que supuso para Lamborghini un respetable comienzo en la industria del automóvil. Pero no fue el derrocamiento de Ferrari que Ferruccio había esperado, así que comenzó a mejorar aún más el 350 GT. Mientras tanto, algunos de sus mejores ingenieros estaban trabajando en un proyecto secreto. Imaginaban un futuro diferente para Lamborghini que los coches de gran turismo que a Ferruccio le gustaba construir. Su prototipo, apodado P400, fue concebido como un coche de carretera con pedigrí de carreras. Sabían que su jefe no lo aprobaría, ya que se dice que Ferruccio no quería ver coches de carreras después de su accidente de hace tantos años. Pero una vez terminado el prototipo, mostraron su trabajo en un salón y esperaban poder convencerle de que la producción no sería demasiado costosa. Como esperaban, Ferruccio se opuso inicialmente a la idea, pero tenía muchas ganas de ampliar su negocio automovilístico y vencer a Enzo Ferrari. Así que Ferruccio finalmente decidió que podría utilizar este nuevo coche de carreras que su equipo había diseñado como una herramienta de marketing, algo que haría que la gente hablara de su marca. Este nuevo modelo se terminó solo 2 días antes del Salón del Automóvil de Ginebra de 1966, donde iba a ser presentado al público. Llevaría el nombre de Lamborghini Miura. La característica especial de este coche era la posición del motor, que seguía el modelo de la Fórmula 1. El motor no estaba situado en la parte delantera. El motor estaba en la parte trasera para darle un extra de potencia. Fue una innovación de la época que pronto se hizo muy popular. Irónicamente, este coche al que Ferruccio se opuso inicialmente era el coche que llevó al Lamborghini Automobili en la pantalla. El Miura se convirtió rápidamente en un ícono. Su diseño único y sus increíbles prestaciones atrajeron la atención de todo el mundo. Apareció en algunas de las películas más importantes de la época, como The Italian Job. Y los famosos conducían el coche como máxima demostración de riqueza. A partir de entonces, Lamborghini Automobili continuó su racha ganadora y sacó al mercado otros modelos famosos: el Spada, el Islero, el Jarama, el Urraco y el Countach. Se decía que eran superiores a otros deportivos porque no utilizaban piezas de otros fabricantes, y el Countach fue considerado más tarde el coche más popular de la historia. Lamborghini estaba en ascenso, pero por desgracia se avecinaba la catástrofe. Capítulo 4. La catástrofe. La empresa de Ferruccio floreció en los años 60. Lamborghini Automobili competía con los mejores automóviles de la época, incluido Ferrari.
y Lamborghini Trattori siguió produciendo algunos de los mejores tractores del mundo y también vendió con bastante éxito fuera de Italia. Pero el cambio de década trajo nuevos retos. El primer problema comenzó cuando algunos de los mayores importadores de tractores de Sudáfrica y Bolivia cancelaron abruptamente sus pedidos debido a los disturbios políticos. Esto dejó a Ferruccio con miles de tractores terminados de los que ya no podía deshacerse. Además, sus trabajadores estaban sindicados, por lo que no podía despedirlos para reducir costos. Los costos se descontrolaron y Ferruccio no tuvo más remedio que vender su querida empresa a un grupo de tractores rival. En 1973, Lamborghini vendió su división de tractores a su competidor SAME. Pero los problemas no acabaron allí. Las ventas de su empresa automovilística también se habían estancado. El auge económico que Italia había experimentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Ferruccio vendió el 51% de Lamborghini Automobili a un empresario suizo por $600.000, lo que hoy equivale a unos $4 millones. Pero en 1973 se produjo una crisis mundial de petróleo. Los altos precios del combustible encarecieron demasiado la producción y la demanda de coches de altas prestaciones cayó. Ferruccio hizo todo lo posible por mantener su negocio a flote y consiguió hasta cierto punto encontrar compradores para sus tractores no vendidos. También mantuvo una empresa de calefacción que dejó en manos de su hijo Tonino. Más tarde, Tonino se dedicó a crear una exitosa empresa de moda y lujo con el nombre de la familia. Sin embargo, la tensión era demasiada para Ferruccio y acabó vendiendo el 49% de las acciones que le quedaban de Lamborghini. Se retiró a una finca en el centro de Italia y pasó allí el resto de su vida. Se mantuvo ocupado e incluso volvió a sus orígenes como agricultor. Y su espíritu emprendedor era tan fuerte que incluso creó un exitoso negocio vinícola durante su jubilación. Pero todo esto plantea la cuestión de qué fue lo que pasó con las empresas Lamborghini tras la jubilación de su fundador e innovador. Capítulo 5. El legado. A principios de la década de 1970, el grupo de maquinaria agrícola SAME compró Lamborghini Trattori a Ferruccio y en la actualidad el grupo sigue siendo propietario de tractores Lamborghini. Y la empresa más famosa de Lamborghini, Lamborghini Automobili, también ha experimentado algunas turbulencias a lo largo de los años. En la década de 1970, la situación económica y política de Italia se deterioró y en 1978, Lamborghini Automobili tuvo que declararse en quiebra. La empresa tuvo que ser liquidada y unos años más tarde el gobierno italiano vendió la empresa. En 1980, la emblemática marca italiana de automóviles deportivos fue adquirida por dos exitosos hermanos franceses que compraron la empresa en crisis por un precio milagroso de solo $3 millones. Bajo esta dirección, Lamborghini experimentó una especie de resurgimiento. Esperaban renovar las antiguas instalaciones de Lamborghini y contratar nuevos ingenieros, pero entonces se quedaron sin dinero y vendieron la empresa a Chrysler. En 1987, Lamborghini fue vendida por $25 millones a Chrysler, que quería diversificar su cartera de fabricantes de automóviles. Chrysler obtuvo beneficios brevemente antes de que las ventas en Estados Unidos cayeran y la empresa tuviera que ser vendida nuevamente. Un conglomerado indonesio pagó entonces $40 millones por el privilegio de poseer Lamborghini. Y una vez más consiguieron revitalizar la marca. Desgraciadamente, la crisis financiera del mercado asiático que se produjo poco después obligó a vender nuevamente a la empresa. La pujanza de los mercados europeos en aquella época hizo que Volkswagen se lanzara a la compra. En 1988 compró Lamborghini junto con otras marcas como Bentley. Hoy en día la marca Lamborghini es propiedad del grupo Volkswagen y forma parte de su filial Audi. Y así,
Desde que Ferruccio vendió su empresa, Lamborghini ha pasado por muchos altibajos. Parece que Volkswagen ha hecho una compra muy inteligente. En el siglo XXI, la demanda de superdeportivos ha aumentado mucho y Lamborghini estaba a la vanguardia de este desarrollo. Con la introducción del Gallardo, el Huracán y el concepto SUV Urus, las cifras de ventas se dispararon en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. En 2019, Lamborghini registró un récord de ventas y ahora está valorada en $11.000 millones. Aunque el fundador, Ferruccio Lamborghini, no tuvo ese éxito de poder desplazar a Ferrari en vida, se podría argumentar que los Lamborghini son prácticamente la primera opción de superdeportivos hoy en día, especialmente entre los millennials que tienen los medios para comprar uno. Para muchos, Lamborghini es solo un símbolo de riqueza y éxito, lo cual es bastante loco porque si Enzo Ferrari hubiera escuchado los consejos de Ferruccio hace tantos años atrás, Lamborghini probablemente nunca se habría fundado. Al suscribirte al canal y darle al botón de me gusta, nos ayudas a seguir haciendo videos como este. Y si te ha gustado este video, seguramente te gustará este otro. ¡Chao!